Buenas noches, hermanos. ¿Cómo está? Bendecido. Amén. Qué bueno. Gloria a Dios. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así es. ¿Está listo para que estudiemos la palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia, por favor, allí en las cartas de Santiago, ahí donde estamos estudiando, allí en el capítulo 3, y vamos a estar del verso 13 al 18. Cuando lo tenga, me acompaña a hacer una pequeña oración para que poner este tiempo en las manos del Señor y que el Señor hable a nuestra vida, hable a nuestro corazón y que seamos edificados en la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene? Amén. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra, de poder reflejarnos en ella, Señor. Te pedimos que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón. Queremos, mi Señor, no solamente ser oidores de tu palabra, sino también hacedores, mi Dios, para que cada día nos parezcamos más a ti. Háblanos, mi Señor, a nuestro corazón. No queremos oír la voz del hombre, sino la voz de tu Santo Espíritu, Señor, hablando a nuestra vida, para que crezcamos cada día, Señor, y nos parezcamos más a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. La sabiduría de lo alto y la sabiduría terrenal. Los que no vinieron el jueves pasado, el pastor Babi nos compartía acerca de la lengua. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Nomás el pastor Babi se acuerda. Amén. Nos hablaba acerca, Santiago inicia allí el capítulo, bueno, el que dividió los capítulos, inició el capítulo 3 con la frase: no os hagáis maestros muchos de vosotros, ¿verdad? Ya que a veces eso es una fiebre, le llamo. Hace, ¿cuántos son de Justin Bieber para acá? ¿Y de Justin Bieber para atrás? Sí, no sé, algunos tal vez recuerdan, los que estamos más viejitos, se acuerdan cuando allá por los 80, cuando el hermano Jimmy Swaggart, en el área, Gigi Ávila, aquella época dorada del evangelismo, de las campañas evangelísticas, donde todo el mundo quería ser evangelista. Después de que pasaron los evangelistas, se levantó el movimiento de que todos quieren ser apóstoles. Después ahora viene que todos quieren ser youtubers. Santiago dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque muchos querían ser maestros sin medir el peso espiritual que tiene ser maestro, ¿verdad? Y también nos habló de que se le pone freno a muchas cosas, pero a veces no le podemos poner freno a lo que hablamos. Lo pequeño dirige lo grande. ¿Se acuerdan de eso? Que habló también del peligro destructor de la lengua, de las palabras. Una sola palabra mal dicha puede destruir. Puede destruir familias, ministerios, relaciones personales, puede destruir muchas cosas. También habló el pastor de que los hombres han domado bestias, han domado muchas fieras salvajes, pero nadie puede domar la lengua, ¿verdad? Porque la lengua solo puede ser controlada por el Espíritu de Dios. Cuando el hombre se somete a la voluntad del Espíritu y comienza a vivir en la dirección del Espíritu, el Espíritu lo capacita y lo fortalece para que pueda refrenar lo que dice, lo que habla y lo que hace. Un hombre de Dios no puede hablar bendición y maldición al mismo tiempo. ¿Se acuerda que hablamos de eso? ¿Verdad? Porque es contradictorio. Santiago denuncia la incoherencia espiritual, ya que no se puede ser genuinamente maduro, sabio, si la lengua no está bajo control, ¿verdad? Claro, entendimos que el pastor nos habló de que cuando Santiago habla de la lengua no se refiere al músculo, lo usa de manera metafórica, porque la lengua lo que hace es articular palabras, lo que sale del corazón es lo que habla nuestra boca. ¿Se acuerda de eso? ¿Verdad? Y después de mostrar el poder destructor de la lengua, Santiago nos llevó a la raíz del problema de lo que nos habló el pastor, que la lengua refleja lo que hay en el corazón, o sea, las palabras. Si un hombre habla con celos, contienda y orgullo, eso proviene de algo que es terrenal.
no de algo que proviene de Dios. Pero si habla con mansedumbre, con misericordia y paz, refleja lo que viene de Dios. Después de enseñar cómo debe hablar uno que es cristiano, que es hijo de Dios, que es maestro, que es líder, que sirve a Dios, ahora Santiago nos va a llevar a la conducta. Y vamos a estudiar, muy interesante, lo que habló Santiago. Pablo habla respecto de sus palabras allí en Efesios 4:29, yo te lo leo. Pablo dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a aquellos que nos escuchan. Algo que es corrompido es algo podrido, dice el griego, algo putrefacto, algo que no sirve. Dice la Biblia que usted ha leído que cuando Jesús se sentaba a enseñar, mucha gente se acercaba y la gente venía porque quería oír hablar a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque las palabras de Jesús producían vida. Porque Él hablaba vida. Y eso es bien delicado, debemos de cuidar lo que hablamos. El proverbista en Proverbios 12:18 dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué es un golpe de espada? Mire, así como una espada atraviesa, hiere y puede dejar cicatrices físicas, las palabras hirientes penetran el corazón y en la mente, causando dolor emocional, resentimiento e incluso destrucción. Por eso dice el libro de los Proverbios que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y eso no tiene nada que ver con confesiones positivas. En conclusión, Santiago, para resumir lo anterior, el problema de la lengua no se resuelve callando, sino que se resuelve sometiéndome a la voluntad del Espíritu de Dios, para que pueda fortalecerme y ayudarme a controlar y darme sabiduría para saber hablar cuando debo hablar y callarme cuando debo callar. Y si no voy a hablar algo que bendiga, mejor me quedo callado. Amén. Después de hacer énfasis en hablar de un cristiano, ahora va a pasar a la conducta, al modo de vivir. Santiago dice, allí en el capítulo 3, en el verso 13, dice Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y hace una pregunta. Y dice él, si hay algún sabio y algún entendido entre vosotros, dice él mismo, dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Verso 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Verso 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, dice, pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El verso 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Mire, el texto pasa a advertir sobre el poder destructivo de la lengua, de lo que hablamos. Ahora instruye acerca de la conducta que debe manifestar alguien que conoce a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? Amén. Amén, qué bueno. Estos versículos nos muestran el contraste radical que hay entre la sabiduría que es de Dios y la sabiduría que es terrenal, que se origina en nosotros, en el mundo. Santiago ha venido hablando de la conducta y de lo que habla e introduce la pregunta, ¿quién es sabio? ¿Quién es versado? ¿Quién es instruido? ¿Y quién es entendido? Dice Santiago. Esa es una pregunta que él espera una respuesta. Ha estado refiriéndose antes, como le digo en lo anterior, sobre el modo correcto que debe tener un cristiano a la hora de hablar. Ahora va a referirse al comportamiento, porque las dos cosas, hermano, deben estar en sintonía. Porque yo no puedo hablar una cosa y actuar de manera diferente. Porque mi hablar debe de ir en consonancia con mi estilo de vida. Por eso dice Santiago, y va a hacer esa diferencia, dice, la verdadera sabiduría
es aquella que mantiene un perfecto equilibrio entre lo que hablamos y lo que vivimos. Las dos cosas deben estar en sintonía. La conducta, la manera de vivir. Santiago hace la diferencia entre la sabiduría, el conocimiento y la instrucción que proviene de Dios. Esa instrucción, hermano, se adquiere al tener comunión con el Señor Jesucristo a través de su palabra. Y ahí es donde vamos a aprender a reflejarnos en la palabra de Dios, para que así sea nuestro proceder. Imagínate, ¿cuántos saben que es un orfebre? Un orfebre es una persona que trabaja el oro, que sabe trabajar el oro. Un maestro orfebre, dice una ilustración que me gustó mucho, le enseña a su aprendiz, dice, a distinguir entre el oro verdadero y el oro falso. A primera vista, ambas piezas brillan intensamente, pero el maestro sabe, el que sabe y entiende, que el oro falso pierde su brillo. ¿A cuántos alguna vez le vendieron una pieza de oro que a la hora después se le puso amarilla? Verde. Y brillaba, y se veía bonita, pero a las horas después se echó a perder. ¿Sabes que la sabiduría es igual? De la misma manera, mira, hay una sabiduría terrenal que deslumbra al principio, pero corrompe el corazón. Y hay una sabiduría celestial que permanece pura, produce paz y resiste cualquier prueba. Hoy vamos a estudiar acerca de la evidencia y naturaleza de la verdadera sabiduría. El diagnóstico de la sabiduría terrenal y sus frutos. Y el carácter de la sabiduría que desciende de lo alto, la que proviene de Dios. Vamos a ver unos ejemplos bíblicos, si nos alcanza el tiempo. Y déjeme ver, el pastor me dijo que 1:30, ahí está. Y aplicaciones prácticas a nuestra vida personal, para que nos reflejemos en la palabra de Dios. Dice el verso 13, ¿me sigue hasta ahí? Amén, qué bueno. Dice, ¿quién es sabio? Dice Santiago. Hace la pregunta retórica. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice Santiago, ¿quién es sabio? Una persona sabia es aquella que sabe aplicar el conocimiento de Dios y su palabra a la vida diaria, a su diario vivir, donde quiera que se encuentre, no nada más en la iglesia, sino en su diario vivir. No se trata de acumular información, sino la capacidad de aplicar con habilidad lo que conoce y lo que sabe. El apóstol Pablo, él cuando le escribe a los Corintios, bien interesante, dice que él, conforme a la gracia que le ha sido dada, dice él, como el perito arquitecto, dice, puse el fundamento. ¿Qué es un perito arquitecto? Un perito arquitecto es una persona experimentada, una persona que sabe lo que hace. El apóstol Pablo, él era ejemplo de lo que sabía y de lo que vivía. En muchas veces, él en sus cartas dice, imítenme a mí, imiten mi proceder en Cristo. Lo que han visto, lo que han oído y lo que han aprendido de mí, así hagan ustedes. Porque se ponía como ejemplo, como debe de ser todo maestro. Dice, ¿quién es entendido? Una persona entendido es alguien que es experimentado y experto en lo que enseña, en lo que dice y en lo que hace. La pregunta que hace Santiago, ¿con quién es sabio y quién es entendido? Lo utiliza él para referirse a lo que nos enseñó el pastor Babi, a los que se hacían maestros. Con experiencia y habilidad, la palabra se utiliza para un maestro práctico. Uno que tiene experiencia, uno que tiene habilidad. Y estas cualidades deben estar en un verdadero maestro, en un verdadero líder, en un verdadero discípulo de Cristo. Por eso dice, mire, un verdadero cristiano instruido en la palabra de Dios es aquel que vive lo que dice ser. Por eso Santiago les dice, no se hagan maestros muchos de vosotros. Porque el que se considera maestro debe reflejar en su vida todo lo que enseña. No se hagan maestros. ¿Sabe por qué? Porque era una ambición dentro del judaísmo.
el hacerse maestro, el que te dijeran rabí. Por eso es bien importante y fundamental que el maestro sea capacitado por Dios a través del don ministerial impartido por el Espíritu Santo. ¿Sabías que los maestros estarán ante el tribunal de Cristo y serán juzgados más estrictamente? Debido a que mientras mayor influencia tienes, hay mayor responsabilidad. Hay mayor responsabilidad delante de Dios. Una persona puede enseñar cualquier cosa, cualquier libro, cualquier método, pero cuando tú enseñas esto te lo va a demandar Dios. Un día vamos a estar delante de Dios y nos va a pedir cuenta. Por eso Santiago dice, no te hagas maestro, deja que Dios te haga. Porque es una gran diferencia entre hacerse y que Dios te haga. Y que Dios te llame. Por eso dice, ustedes no se hagan, no se pongan ustedes solos. Dejen que sea Dios el que los llame y los capacite. Porque cuando Dios llama, Dios capacita. Dios confirma y Dios establece. Mire, sabe, todas las herejías que han causado tragedias, divisiones, fracasos a lo largo de la historia se debieron a maestros sin sabiduría. Y usted lo puede ver, ahí está la historia no miente. De todo lo que ha acontecido a lo largo de la historia. Por eso Santiago les dice que si alguno se considera maestro o sabio y entendido, ¿qué debe hacer? Esa es la pregunta. Dice que demuestre en la conducta. Mire, el apóstol responde a su pregunta sobre quién es sabio y entendido. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué significa eso? La buena conducta, o sea, connota una vida que es noble, una vida que es honesta, una vida que es íntegra, que no vive de apariencia, que es lo que es aquí, lo es en su casa, lo es en su trabajo, lo es donde quiera que Dios lo ponga. Mire, dice también que ¿cómo debe ser esa conducta? Dice, en sabia mansedumbre. ¿Sabe que la palabra mansedumbre, de donde se tradujo del original a mansedumbre, es que no hay en el español una palabra que pueda traducir lo que significa desde el idioma griego? Mire, la traducción de la palabra es bien difícil y la que más se acerca es mansedumbre. Pero mansedumbre a veces se suele malinterpretar. Se suele entender que una persona mansa es una persona que aguanta con todo. Y muchas veces se le tiende a tomar, perdóneme la palabra que le voy a decir, como alguien bobo. Como alguien que todos pueden hacerle lo que debe y él no debe decir nada porque él es manso. Y a veces nos escondemos y decimos, yo soy manso, pero no soy menso. La mansedumbre, hermano, de donde se tradujo la palabra, fíjese, no connota debilidad, sino fuerza bajo control. Eso es la mansedumbre. Fuerza bajo control, y suele utilizarse con la imagen de un caballo. ¿Sabe que el caballo en la Biblia tiene una tipología de fuerza, de majestad? Mire, la imagen de un caballo que a pesar de su gran fuerza, él es controlado por su jinete. Él lo puede hacer lo que sea. Tiene una fuerza el caballo muy, muy impresionante. O sea, entonces la mansedumbre, hermano, describe a alguien con dominio de sí mismo. Fíjate qué interesante. Es alguien que controla sus pasiones y se somete a la voluntad de Dios. El conocimiento no es claramente, no solamente es conocimiento. Debe estar unido a la sabiduría que Dios da. Y no se refiere, y esto se refiere a una persona que combina el conocimiento o la teoría y lo pone en evidencia en su diario vivir, en su conducta, dice Santiago. Lo que se conoce como alguien que es espiritual. ¿Has escuchado la palabra cuando dice, el que es espiritual no es juzgado por nadie? Dice Pablo, ¿por qué no es juzgado por nadie? Porque es espiritual. ¿Y qué es un espiritual? Uno que vive en obediencia a la palabra de Dios. Es una persona que es irreprochable. ¿Por qué? Porque vive en obediencia a la palabra de Dios. Mire, el propósito fundamental del sabio y entendido es este, mira, a mayor conocimiento, más me debo parecer a Cristo.
El conocimiento y el entendimiento debe transformar al hombre en alguien manso y humilde de corazón, igual que Jesús. No lo contrario. Porque a veces hay personas que mientras más saben, más arrogantes. Hay que sacar cita para hablar con ellos. Aquí usted puede venir y hablar con el pastor Bobby y con el pastor Mauricio a la hora que usted quiera. Ellos son servidores de Dios, como debemos de serlo todos. Mire, la Biblia dice en Números 12:3, hablando de Moisés, dice que aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y Moisés era un hombre poderoso en esta tierra, pero era manso, dice la Biblia. Entonces dice Santiago en el verso 14, va a ser un contraste entre la buena conducta que se debe manifestar y lo que estaban manifestando los hermanos a donde él está dirigiendo su carta. Porque le está hablando a los cristianos, no está hablando con gente que no es cristiana. Todas las conductas que vamos a estudiar, Santiago está escribiéndole a los hermanos. Mire, dice en el verso 14, dice, porque lo da por sentado. Porque si tenéis, dice, celos amargos y contención en vuestro corazón, dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Verso 15. Porque esta sabiduría, dice, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, dice, allí hay perturbación y toda obra perversa. El pastor de la iglesia en Jerusalén, se me traba el inglés con el español, hermano, diagnostica la falsa sabiduría a partir de la raíz, el origen y los frutos. Esto lo vamos a ver. Dice el verso 14, pero si tenéis, dice, celos amargos y contención en vuestro corazón, dice, no os jactéis contra la verdad. ¿Qué son celos amargos? Mira, celos amargos alude, hermano, a una envidia que es corrosiva. La irritación ante, voy a usar una palabra, ante el éxito de otro. Esa es una envidia corrosiva. ¿Sabes que hay personas que cuando Dios usa a un hermano, ellos se enojan? Y tratan la manera de apartarlo hasta que lo excluyen. ¿Sabe por qué? Porque son envidiosos. Porque no sirven a Dios, sirven a sus intereses. La contención, dice, porque si tenéis celos amargos, dice, y contención, ¿qué es la contención? Mire, la contención, hermano, indica una ambición egoísta o un espíritu de rivalidad. Como si hubiera competencia dentro del cuerpo de Cristo. Yo no entiendo eso porque, mire, para graficarlo, esta mano no se pone celosa porque yo como con esta y escribo con esta. O porque yo meto los goles con la izquierda. La derecha no se molesta. No se molesta. ¿Por qué debe haber rivalidad dentro del cuerpo de Cristo? Ahorita lo vamos a ver por qué. La contención es ese espíritu de envidia y rivalidad. Vamos a ver un ejemplo. Acompáñeme a 1 Samuel, al capítulo 18, al verso 6. Vamos a ver un ejemplo de un celoso, contencioso. Yo sé que usted, como buen estudiante de la Biblia, ya lo ha leído. Mire, vamos a hablar un poquito de Saúl. Saúl siente celos de David. ¿Sabías que Saúl sintió celos amargos y contención hacia David? ¿Todos sabes por qué? ¿Sabes qué originó en Saúl los celos amargos? Porque Dios comenzó a usar a David. Suele suceder, hermano, que cuando Dios levanta a una persona y lo empieza a usar, no faltan los que sienten celos amargos. En lugar de agradecer a Dios o examinarse a sí mismo, lo que hacen es arremeter contra la persona como si la persona fuera la culpable. ¿Qué culpa tiene un cristiano que Dios lo use? No, se deberían de enojar con Dios porque Dios lo está usando. Pero se enojan con el hermano. ¿Sabe qué? Saúl siente rivalidad y celos amargos contra David. Y lo que más le molestaba a Saúl era una canción. Que yo le preguntaba a los hermanos músicos hoy en la mañana, oye, ¿has escuchado la canción que le cantaban a David? Y si tú la cantaras, ¿en qué tono la cantarías? ¿Cómo la cantarías?
Me dice un hermano, yo creo que si David fuera mexicano, yo diría que era un corrido. Y yo como soy salvadoreño, diría que era una cumbia. Y traté de ponerle ritmo, pero no le encontré, porque no soy músico. Mire, Saúl se enoja por la canción, lo voy a contextualizar a nuestro tiempo para darle una aplicación. Mire, ¿sabe por qué se enojaba? Por una canción que sonaba en todas las radios de Israel. Cuando Saúl abría su Facebook, estoy usando la ironía, Saúl no tenía Facebook, pero cuando Saúl abría su Facebook, hermano, ¿sabe qué le salía? Saúl se levantaba en las mañanas y en vez de agarrar la Biblia, lo primero que abría era el Face. Ay, quiero ver si me dieron algún like. Y tal le salía la canción que le habían hecho a David. Y le molestaba a Saúl. Sentía celos. Ay, a mí no me dieron ni un like y a él sí. Y se molestaba, se enojaba, porque lo primero que le salía era el corrido de David. Y Saúl se ponía bien enojado. ¿Y sabe qué hacía Saúl? Le daba dislike. Le daba dislike. Dice el verso 6. Vamos a ver qué hacía Saúl. Mire, dice el verso 6. Aconteció que cuando volvían ellos, dice, cuando David volvió de matar al filisteo, hablando de Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000, y yo diría, gloria a Dios. Pero Saúl no, porque tenía celos amargos de David. A él le molestaba. Le molestaba que la obra de Dios fuera hacia adelante, porque él nomás quería ser él solo. Dice, y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, como si la obra fuera de él. Y a mí 1,000, dice, no le falta más que le den el púlpito. Se enojó el varón, porque tiene celos amargos y contenciosos. Porque no le importa la obra de Dios, se importa a sí mismo. Y desde aquel día, dice el 9, Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Y sabe qué pasó? Eso sacó a la luz lo que había en el corazón de Saúl. Sus celos, la contención y la envidia. ¿Y sabes qué era lo peor? Que Saúl sabía por qué, pero no lo quiere aceptar. Porque Dios, por su desobediencia, se había apartado de él. Y ahora Dios está usando a otra persona. Y estas mismas actitudes, hermanos, se siguen repitiendo una y otra vez dentro del pueblo de Dios. Muchas veces disfrazado de celo ministerial. No existe el celo ministerial. O de celo por la palabra, cuando en realidad no es otra cosa más que celos demoníacos, contenciosos, terrenales, producto de una persona carnal. Y surgió una pregunta: ¿puede un cristiano sentir celos amargos, terrenales y diabólicos? No me lo responda, medítela en su corazón. Pero yo le voy a decir una cosa, como dicen allá en mi tierra, of course, brother. Claro que sí. Porque Santiago le está hablando a los cristianos. No le está hablando a los del mundo. Está instruyendo a los hermanos. Dice, todo esto ocurrió, hermano, para que viniera la instrucción de parte de Dios. Y dice el verso 15, porque esta sabiduría, dice, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Sabe que también en los apóstoles sucedía lo mismo? También ellos eran bien contenciosos. Jesús, allí eso está en Lucas 22, Él les está explicando que Él va a ir a la cruz, que Él va a morir, que lo van a golpear, lo van a maltratar, y va a morir y va a resucitar al tercer día. ¿Saben? Los apóstoles vienen allí, pero no le vienen poniendo atención. ¿Saben qué vienen discutiendo? Que quién iba a ser el líder. Eso vienen ellos. Si usted lo lee, lo puedes leer en tu casa, en Lucas 22, todo el capítulo 22. Vienen ellos peleando, oye, y él se va a morir, y
¿Y quién se va a quedar de jefe? ¿Yo? Decía Pedro, yo soy el papa, perdón, yo soy la roca. Yo creo que me va a poner a mí. Y no, y los hijos de Zebedeo, los dos, no, mami, ve y dile. Ya ve que hay algunos que la mami intercede por ellos. Dile que me siento yo a la derecha y el otro a la izquierda. Pero Jesús los va a educar. Los va a educar y va a despedazar los celos y las contenciones. Y les dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellos porque quieren ejercer dominio. Pero entre ustedes no debe ser así. Sino que el que quiere ser grande, le dice, debe ser siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. El más grande, hermano, vino a servir. El más grande, hermano, vino a dar su vida por nosotros. El más grande dejó su trono, hermano, se hizo hombre, murió en la cruz y derramó su sangre para redimirte a ti, redimirte a mí de mis pecados. Y hoy estás aquí por su sacrificio. A Él sea la gloria. Bendito sea su nombre. Aleluya. Verso 15. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal. Santiago afirma, hermano, que la sabiduría que produce celos y contienda no desciende de Dios. Es terrenal, dice. Es animal y es diabólica. ¿Por qué es terrenal? Es terrenal porque procede del sistema de este mundo y de la lógica humana caída. Y de intereses personales. Es animal, dice. ¿Por qué? Porque se guía por deseos carnales y las pasiones desordenadas. Se guía por el deseo de ser visto, por el deseo de ser los únicos. Es diabólica porque está influenciada por el enemigo, quien fomenta la mentira y la división. Mira, la mala sabiduría, la que produce celos y contiendas, que es terrenal y animal, es demoníaca, aunque sea cristiano. ¿Cómo, hermano? Sí. A veces el cristiano, cuando se aleja de Dios, comienza a ser influenciado por otras cosas. Primero por su naturaleza carnal, porque se alejó de la comunión con Dios. Comienza a pensar y a razonar en base a su pensamiento, no en base a la palabra de Dios. Dice, sus frutos. ¿Qué produce esta sabiduría? Porque donde hay celos y contención, dice, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Perturbación, hermano, es la confusión, el desorden y caos social. Toda obra perversa incluye injusticia, maldad y división. ¿Por qué? Porque no surge del deseo de agradar a Dios. Ahora Santiago va a hacer un contraste, hermano, entre la sabiduría de arriba y la de abajo. Dice el verso 17. Pero la sabiduría, dice, que es de lo alto, fíjate qué lindo. Dice, es primeramente, dice, es pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mira, la sabiduría que viene de Dios, ¿sabes por qué se distingue? Se distingue porque es pura, es pureza interior. Y sus efectos, cuando yo vivo en una pureza interior, en mi interior agradando a Dios, eso se va a reflejar en lo exterior, en cómo me conduzco, en cómo me comporto. Mira, dice Santiago, vamos a ver el carácter de la sabiduría que es de lo alto. Mira, dice Santiago que primeramente es pura. Dice, ¿sabes qué es una sabiduría pura? Mira, la sabiduría pura es como el hombre que mantiene un corazón limpio delante de Dios, aunque la sociedad diga lo contrario. Aunque en tu trabajo te digan que si no transas, no avanzas. Después dice Santiago que es pacífica. ¿Qué es una sabiduría pacífica? Mira, un esposo que en lugar de responder con gritos, fíjate qué interesante, a una discusión, dice, mejor elige hablar. Elige, como dice
el proverbista, la blanda respuesta aplaca la ira. Porque es sabio. Porque busca la reconciliación, El hombre sabio no aviva el fuego, sino que busca apagarlo. Dice Santiago que es amable, o sea, es considerado, es razonable. O sea, es como un líder de iglesia que al corregir a un hermano lo hace con mansedumbre, sin humillarlo. Buscando restaurar, no aplastar. El sabio no usa su posición para dominar, sino para servir. ¿Qué más dice Santiago? Dice que es benigna, o sea, que es dócil, que es dispuesta a obedecer, que es abierta al razonamiento. Es como un hombre que está dispuesto a reconocer cuando alguien más tiene la razón y él no. ¿Sabes cuál es el peor error que podemos llegar a cometer? Creer que tenemos la razón cuando estamos equivocados. Nuestro corazón siempre debe estar abierto a ser instruidos. Porque mira, siempre va a haber alguien que sepa más que uno. Eso siempre hay. Cuando alguien considera que ya no hay quien le enseñe, pues no tiene nada que hacer aquí en esta tierra. Porque ya llegó a un nivel en donde ya no necesita instrucción. Y todos los días aprendemos, hermano. Y aprendemos de todos. El proverbista saca lecciones hasta de las hormigas. Miren las hormigas, dice que no son perezosas. Oh, perezosos, que no quieren ir a trabajar. ¿Qué más dice Santiago? Dice que es llena de misericordia. Dice, es como un varón que ayuda al necesitado sin esperar nada a cambio. La sabiduría celestial no se queda con palabras bonitas. ¿Se acuerda lo que nos hablaba el pastor Mauricio? Que si un hermano llega y te dice que tiene necesidad y no nomás le digas, ven, te voy a orar por ti, Señor, bendícelo, guárdalo, vea bien, pero no le das para que coma. Dice, ¿de qué le aprovechó tu fe? De nada, se lo mandaste con hambre. Y no porque no tenía, sino porque, no le quisiste dar. Dice que es llena de misericordia. Dice también Santiago que es llena de buenos frutos. O sea, resultados visibles. Es como un padre que dedica tiempo a orar con sus hijos, a enseñarles la Biblia, a guiarlos al servicio a Dios, a dejarles una herencia espiritual. La sabiduría, hermanos, se mide por los frutos, no por los discursos. Dice que Santiago que también es sin incertidumbre, o sea, es firme, sin parcialidad y sin doblez. Es como un hombre que no cambia sus principios, que no se acomoda a la situación, que entre los mundanos, él es mundano. Es que para que no vean que soy raro, que se hace a como está la situación, sino que es firme, es sin doblez. Es un cristiano que en la iglesia rechaza la mentira, pero fuera de ella la abraza. El sabio, hermano, no es inconstante, sino firme en la verdad. ¿Qué más dice Santiago? Dice que también es sin hipocresía. Uy, qué fuerte esa palabra. Dice, es un creyente que vive en casa igual que en la iglesia. Ora, lee la Biblia, trata a su esposa con respeto. No solo cuando otros lo ven. El sabio, hermano, no finge espiritualidad, sino que su vida es transparente. No sé si le conté una vez, o creo que no fue aquí, que les conté de un varón que predicaba bien chulo, bien bonito, hermano. Bien bonito predicaba, y la gente le decía, wow, hermano, qué bonito predicaba, y la esposa ahí abajo, y decía la esposa, ay, sí, yo no quiero ni que se baje de allí, porque aquí abajo es terrible el hombre. Mira, ya para ir terminando, porque quiero ser bien puntual.
El sabio no finge la espiritualidad. Su vida es coherente con lo que dice ser. Un árbol de manzanas, hermano, no necesita un letrero que diga, soy un manzano. No lo necesita. ¿Sabes cómo conoces un árbol de manzanas? Pues, porque da manzanas. ¿Verdad? Por eso. No está allí empujando para dar una manzana. No, lo da por naturaleza. Porque su naturaleza es dar manzanas. Así el cristiano, el Hijo de Dios, debe dar buenos frutos porque es su naturaleza. Su naturaleza es dar buen fruto. Así como el árbol de manzanas, que no necesita un rótulo para decir que es un manzano, de la misma manera un hombre lleno de la sabiduría que desciende de lo alto no necesita presumirla. Sus frutos, su obra habla por él. ¿Por qué? Porque cuando la vida del cristiano es coherente a lo que dice ser, Dios lo respalda. Dios lo respalda porque es íntegro. Porque vive lo que Él dice ser. Es como aquel que dice que es pintor y no pinta. Y lo pones a pintar y no sabe. Entonces no es pintor. Como aquel cristiano que dice que es cristiano y le dices que abra la Biblia en Génesis y la busca en Apocalipsis. Su fruto, dice Santiago, que es de justicia y paz. Ya para terminar, concluye Santiago. Dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría celestial, hermanos, produce relaciones restauradas y comunidades sanas, familias sanas, familias restauradas. Si usted es líder, si usted es padre de familia, usted es el líder de su familia. Si usted es madre, usted es líder de sus hijos. Si usted tiene un puesto de liderazgo en la iglesia, usted tiene una responsabilidad también con Cristo primero y después con su comunidad. Por lo tanto, debemos vivir en ese fruto de justicia que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ponte de pie, hermano, por favor, los que puedan hacerlo. Santiago, hermanos, nos muestra que la verdadera sabiduría no se mide por cuántos libros leemos, o por cuánta Biblia sabemos, o qué posición ocupamos, sino por cómo vivimos y cómo tratamos a los demás. La sabiduría de lo alto se reconoce no en la boca, sino en el fruto, porque es pura, es pacífica, llena de mansedumbre, de misericordia y de justicia. El contraste radical, la sabiduría terrenal produce pleitos, envidia y caos. La celestial produce paz, produce unidad, produce vida. Y esto, hermano, nos confronta a pensar y a autoexaminarnos a nosotros mismos. Y decir, ¿cómo estoy viviendo? ¿En qué sabiduría estoy viviendo? ¿En la de Dios o en la mía? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña, nos corrige, nos instruye, nos afirma, Señor. Que cada día, Señor, podamos reflejar a Cristo, el sabio por excelencia. Que cada día, Señor, en nuestro caminar podamos ser esas personas que reflejan tu luz. Allí en medio de una generación que nos ha tocado vivir, que es maligna, que es perversa, Señor, que podamos ser esas luminares en este mundo para que podamos reflejar tu amor a otros. Que podamos, mi Señor, ser cristianos llenos de amor, llenos de misericordia. Que podamos ser cristianos llenos de mansedumbre, llenos de paz. Que haya fruto de justicia en nuestra vida, Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque mientras aguardamos tu promesa, Señor, de tu regreso, queremos ser, mi Señor, tu boca, queremos ser tus ojos, queremos ser tus pies. Úsanos, mi Señor, para la gloria de tu nombre, para que en aquel día, Señor, podamos escuchar de ti, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré.
Maranata, mis hermanos. Cristo viene. Amén. Dale un aplauso al Señor. Hermano, Dios le bendiga. Que el Señor lo lleve con bien.